Bueno, procedo entonces con la sustentación, la explicación del tercer parcial y final de la materia de instrumentación electrónica. Entonces, este tenía como objetivo que diseñáramos dos sistemas de medición de voltaje y corriente, pues para una carga que pues nosotros escogiéramos, que pues se podría asumir algún electrodoméstico o cualquier elemento, dispositivo que pues se conectara a la red eléctrica. Entonces, en este caso, yo pues asumí en un caso hipotético que pues tuviera un Tesla modelo Y. Entonces, por ejemplo, este carro que yo entonces lo quisiera cargar directamente conectándolo acá al enchufe, acá al toma. Entonces, bueno, para esto yo tengo que tener claro lo siguiente. La red doméstica pues me estaría entregando 110 voltios de RMS, una frecuencia de 60 Hz, y entonces yo sabría que mi Tesla me exigiría pues para este voltaje un consumo de 1.32 kilowatts. Entonces yo necesito encontrar esa relación. ¿Cuál sería la corriente? Entonces simplemente dividiendo la potencia sobre el voltaje, entonces me di cuenta de que a 110 voltios estaría consumiendo 12 amperios. Ya con esto, entonces yo ya puedo determinar, modelar el Tesla, pues el Tesla cargando, lo podría modelar como una resistencia. Entonces, dividiendo 110 voltios sobre 12 amperios, entonces me daría 9.166 ohmios. Listo. Una vez con esto, entonces ya puedo eh, proceder con lo siguiente. Para poder realizar el sistema de medición, tanto voltaje como corriente, no es correcto hacerlo al límite de que sea de 0 hasta 110 voltios y de 0 hasta 2 amperios. No, lo correcto es por lo menos darle un rango más superior. Entonces, en este caso, pues vamos a duplicar ese rango. Entonces, vamos a pasar de 110 a medir hasta 220, de 0 a 220, y vamos a medir pues de 0, de 12 amperios, vamos a medir entonces de 0 a 24. Entonces ya aumentado ese rango, ya con eso pues podemos empezar a diseñar los medidores. Listo, entonces todo comienza acá con esta primera etapa. Esta etapa es el aislamiento eléctrico, lo cual pues también aparte de aislarnos eléctricamente, esta etapa izquierda con la derecha, nos va a permitir mediante los transformadores, porque pues para el aislamiento se usan transformadores, acá en este caso, de voltaje, vamos a reducirlos, vamos a reducir esa relación. Ese transformador, como podemos ver acá, tiene una relación de 100 a 1. Entonces el voltaje la diferencia de voltaje que hay acá la va a reducir 100 veces. Y ese otro transformador va a tener una relación de 10 a 1. Entonces el voltaje que se redujo acá por el primero, entonces se va a reducir 10 veces. Entonces esta conexión de esos dos transformadores en cascada nos va a permitir, aparte de hacer un aislamiento eléctrico, pues es doble aislamiento eléctrico, también nos va a permitir hacer una reducción del mismo, pues para poder tener ese voltaje en un rango más seguro. Bueno, después de eso, entonces pasamos a esta siguiente etapa. Esta etapa es una etapa restauradora para hacer un aislamiento de tierras, ya que pues directamente acá la tierra pues principal está a este lado, que sería pues de la alimentación. Entonces necesitamos separar esa tierra de acá, ya que pues este ya es otro subsistema diferente. Para eso, entonces usando una S620 con ganancia infinita, entonces acá sin resistencia, vamos entonces a hacer un restador, simplemente acá conectando pues mayor potencial con 20 más y el menor potencial con 20 menos. Ya entonces esta tierra acá solamente es por la simulación, pero pues no, en la vida real pues no se debe conectar. Entonces ya haciendo esto, esta nos va a permitir a separar esas tierras, y entonces acá esta tierra, acá a partir de este nodo ya podemos conectar las siguientes etapas o cualquier carga, entonces ya va a estar separado de la tierra, pues de la fuente de la alimentación, que sería el toma. Entonces con eso ya podemos proceder al acondicionamiento. Por ejemplo, esta tierra va a estar ligada a las fuentes que están alimentando los OPAMPs, que son de más 15 voltios, menos 15 voltios, como podemos ver acá. Entonces esa tierra será esta. Entonces esta tierra de acá común será totalmente diferente, pues estará aislada a esta tierra de acá, pues de la alimentación. Una vez con eso ya claro, entonces
Ya solamente es proceder con el acondicionamiento. Acá como vemos el acondicionamiento, entonces tenemos que considerar una cosa. ¿Qué es? Esto acá son voltios RMS. De esa reducción de 220, pues ya se redujo hasta 0.22 voltios. La cuestión es que necesitamos acá es hacer el acondicionamiento respecto al valor pico. Entonces simplemente multiplicando el valor RMS por raíz de 2, ya que estamos trabajando con una señal sinusoidal, entonces obtenemos el rango que sería, eh, como es así, claramente, de menos 0.311 voltios a 0.311 voltios. Entonces ya con esto, ya entonces definimos que el acondicionamiento es para que sea de 0 a 5 para el sistema de adquisición de datos que es nuestro Arduino. Entonces realizamos los cálculos correspondientes. La ganancia entonces sería de 8.038, se calcula KRG, como pues ya se sabe. Eh, Aquí determinamos cuál sería Bain menos, eh, eh, realizando pues el despeje de la fórmula, que pues por ejemplo Bout básicamente es igual eh, a la ganancia multiplicado por Bein. Pero Bein es la diferencia entre estos dos puntos. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, pues ya podemos despejar Bein menos este punto de menor potencial y pues ya entonces podemos hallar cuál es el voltaje que tiene que entrar a este punto. Entonces, determinando eso, acá solamente entonces ya mediante un divisor de tensión, acá este menos BCC, esta alimentación son menos 15 voltios, entonces hacemos un divisor de tensión, despejamos la fórmula del divisor de tensión para encontrar la resistencia 1, teniendo como referencia anclada una resistencia R2 que acá se escogió de 67. Y ya esto, pues conectándolo acá a un buffer, a un seguidor de tensión para acople de impedancias, ya se conecta al 20 menos de esta etapa de acondicionamiento. Y listo. Y ya con eso entonces, exitosamente, como podemos ver acá, este analizador gráfico de señales, análogas, entonces podemos ver que la señal va a oscilar entre de 0 a 5 voltios. Y ya entonces es un rango óptimo para poder conectarlo a nuestro sistema de adquisición de datos, que en este caso es nuestro Arduino, como lo podemos ver acá. Y listo. Ahora, ya una vez tenido nuestro medidor de voltaje, entonces ya solamente es diseñar nuestro sistema de medición de corriente, lo cual entonces se hace lo siguiente. Para esto también pues se tiene que iniciar con una etapa que aísle eléctricamente. Como pues no hay acá transformadores de corriente, pues para simularlo en Proteus, entonces ya pues se hace acá el ejemplo con un aislamiento eléctrico pues con transformador de voltaje. Pero pues teniendo en cuenta este factor que es el más importante, la resistencia shunt. Esta resistencia se caracteriza porque pues tiene dos papeles muy importantes. Uno, bueno, serían tres. Uno, que pues puede soportar corrientes muy altas. Por ejemplo, esta es una de 50 amperios máximo, nominalmente. Dos, de que pues su resistencia es muy bajita. Acá como podemos ver, por ejemplo, esta nos dio una resistencia de 0.0015 ohmios, lo cual eso es creo que 1.5 miliohmios. Y tres, de que pues dependiendo de la corriente que esté pasando por la resistencia, nos va a dar una relación de voltaje. Entonces, por ejemplo, acá que a 50 amperios sería 75 milivoltios. Esta resistencia pues la saqué acá de una consulta acá de esta página, que pues, sería esta misma resistencia shunt, pues sería con estos datos. Y un poquito cara, la verdad. Bueno, entonces ya con esto simplemente sería antes de determinar, bueno, cuál sería acá, teóricamente, modelando cuál sería esa resistencia. Entonces, como sabemos de que nuestro sistema va a pasar 24 amperios, podemos entonces, mediante una regla de 3 decir, bueno, si a 50 amperios genera 75 milivoltios, a 24 amperios, ¿cuántos milivoltios va a generar? Entonces acá la diferencia potencial de la resistencia daría 36 milivoltios. Entonces, una vez ya con esto, ya digamos, hicimos una transductancia. Pues pasamos de la relación de corriente a una medición de voltaje. Entonces con esto ya entonces podemos medirlo.
Cabe aclarar de que, pues, por ejemplo, la resistencia shunt, pues, tendría que ir después del aislamiento. Pues acá se hace es por la simulación en Proteus, pero por ejemplo, el aislamiento eléctrico, nuevamente acá como se haría, si es de corriente, se podría buscar, por ejemplo, reducir esos 24 amperios, lo podemos reducir, por ejemplo, 10 veces, que sería entonces 2.4 y así sucesivamente. Básicamente es el mismo proceso, pero pues ya entonces ya acá por simulación se aclara que pues es así. Entonces una vez ya ha tenido acá el aislamiento eléctrico y pues ya entonces acá la referencia de la resistencia shunt, entonces este mismo voltaje ya es el que nosotros vamos a condicionar. Acá como podemos ver, la etapa de restador, el aislamiento pues, de tierras, nuevamente como expliqué, para el medidor de voltaje es análogamente igual, es lo mismo. Entonces pues omito esta explicación. Acá básicamente el acondicionamiento es lo mismo, es dos cuartos de lo mismo. Entonces acá nuevamente esto es RMS, lo transformamos a voltaje pico, entonces encontramos acá el rango de menos 50 milivoltios a 50 milivoltios, a 0,5 voltios, una ganancia 50, se calcula RG, de la misma manera sacamos 20 menos, se calcula entonces el divisor de tensión, la resistencia 2 para sacar ese voltaje, el acoplo de impedancias con ese seguidor de tensión, con ese buffer y listo. Y después de hacer el mismo proceso, ya entonces acá, como podemos ver, tenemos un rango, pues un análisis de la señal que oscila entre 0 y 5 voltios, lo cual ya entonces es un espectro óptimo para poder entonces, eh, eh, para que pueda pasar acá a nuestro sistema de adquisición de datos, como podemos ver acá, que es nuestro Arduino. Y listo. Uy, acá se había bugueado, acá ya aparece ya el valor y acá ya aparece el valor. Proteus a veces se buguea, se satura ese procesador. Bueno, ya entonces, esa fue la explicación del... Uy, esto como de lento. ¡Ah! Bueno, ahora ya esa fue la explicación, pues para, digamos, asumiendo un Tesla modelo Y, pues medir ese medidor de voltaje y medidor de corriente. Ahora entonces, básicamente, había que hacer un segundo, pues se hizo entonces para una sandwichera. También había que hacer un medidor de voltaje y de corriente, entonces yo escogí con una sandwichera, que pues tengo en mi casa. El Tesla, pues, en algún momento lo tendré. Y bueno, entonces acá pues escogió esta sandwichera, los valores, entonces básicamente el proceso es el mismo. Entonces acá se sabe que la red eléctrica me entrega 110, de la potencia que consume la sandwichera es 760 watts, entonces ya dividiendo esto sobre este voltaje entonces me daría esta corriente. Entonces ya eso es de esto, entonces encuentro, modelo la sanduchera como una resistencia, dividiendo pues el voltaje sobre la corriente, acá me daría 15.921. Eh, y después ya de tener esto listo ahora entonces nuevamente pues para poder hacer la medición entonces le doy un rango superior pues acá al sistema inicialmente, entonces daría 220 voltios a 13.818 amperios. Entonces una vez ya con esto el procedimiento para hacer el medidor de corriente básicamente es el mismo. Hacemos el aislamiento eléctrico, acá se redujo de 100, de esos a 10, nuevamente acá la tapa restadora, pues aislamos esas tierras. Esta tierra recordemos que es por la simulación, realmente la tierra iría es a partir de acá, que esta sería la misma tierra con la que se está alimentando acá los OPAMPs. Ya eso es entonces teniendo en cuenta de que esto es voltaje RMS, entonces ya encontramos ese voltaje pico, ese rango, ya eso entonces de 0 a 5 se acondiciona y ya pues respecto a, de la misma manera como se hizo en el anterior caso, entonces encontramos ya los valores para el sistema de acondicionamiento acá, la resistencia RG, entonces ya 20 menos que el voltaje que tiene que entrar por acá, ya entonces mediante el divisor de tensión, entonces acá se encuentra la resistencia 1 con base a esta referencia de 67 ohmios, que sería la resistencia 2, se acopló impedancias con un buffer y listo. Y ya después de hacer correctamente ese diseño y esos cálculos teóricos, entonces ya vemos que acá la señal va a ir de 0 a 5 voltios, lo cual pues es lo que necesitamos para poder conectarlo a nuestro sistema de adquisición de datos, nuestro Arduino, acá conectado pues al pin analógico. Ese sería el medidor, pues para este caso, que es básicamente lo mismo. Y ya entonces acá,
en la tapa para hacer el medidor de el sistema, pues del medidor de corriente, es nuevamente lo mismo. Acá la resistencia shunt se determina, entonces como la corriente es diferente, entonces se halla el valor de voltaje que daría la resistencia shunt para esa corriente. Acá como podemos ver daría 20.720 milivoltios, el aislamiento eléctrico de corriente. Y ya eso es de eso de tener acá entonces la referencia, pues eh, ya esa referencia de corriente como un voltaje, entonces lo mismo. Acá entonces la tapa restadora para separar las tierras de manera estable, estabilizar el sistema. Ya entonces acá tenemos ese valor RMS, lo pasamos al voltaje pico, ya entonces encontramos el rango. Que sería de menos 29 milivoltios a 29 milivoltios, entonces que eso tiene que acondicionarse de 0 a 5 y ya entonces nos daría esta ganancia con los cálculos, encontramos RG como pues anteriormente se mencionó y se hizo, y análogamente también acá el voltaje para Vein menos, conforme a como ya lo expliqué anteriormente realmente. Y listo. Y ya una vez de haber hecho correctamente todos estos pasos anteriores, así como en el ejemplo anterior, se obtuvo entonces que la medida está entre 0 y 5 voltios, lo cual pues es lo óptimo, es lo ideal, lo que se esperaba, para entonces poder conectarlo acá a nuestro sistema de adquisición de datos en el pues, siguiente pin analógico o ya como pues, nosotros lo hayamos diseñado y listo. Y ahí quedó completado nuestros sistemas de medición de voltaje y corriente para ambos casos. Para el caso pues de la sandwichera y para el caso de que pues estuviera acá cargando mi Tesla modelo, modelo Y acá en mi casa. Listo, muchas gracias. Adiós.